tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos muchos más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, somos tu iglesia, clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. La iglesia del Señor clama. ¿Cuántos de ustedes claman? Amén. Que el Señor abra los cielos. Amén. ¿Cuántos piden eso? Yo lo deseo para mi vida, para sus vidas, para mi familia. Cuando yo escucho esta canción sin haberme puesto de acuerdo con Julia, a mí me encanta esa canción. A mí me encanta cantarla con fuerza, gritarla, porque ese es mi clamor. Y deseo que sea el clamor de todos ustedes. Muchas gracias. Dios la bendiga. Mis hermanos, como ya veníamos 2 domingos estudiando, ¿qué libro? Puedo decir que ya di un libro aquí, de un profeta menor, sin haberlo programado así con ustedes, ni con el pastor. El Señor puso eso en mi corazón y voy a continuar por ese hilo de estudios, de tomar libros e irlos dando en las predicaciones, muy condensado, muy cortico. Si yo les pregunto, no a dedo, pregunto, ¿qué significa Habacuc? De al que me lo diga, yo le voy a dar un libro que me estoy leyendo, a lo que lo termine de leer se lo doy. ¿Y qué más? ¿Quién fue? Mario, falta otra cosa. No. Piense. Abrazar y no, nadie se lo ganó. Bueno, a la próxima, lo dejo para la próxima. El libro de Habacuc significa abrazar y luchar. Eso significa abrazar y luchar. Entonces, si los unimos es luchar abrazados. Y le puse el ejemplo de que cuando hay una lucha, sí, los peleadores terminan abrazados, pero están luchando, no se están dando un abrazo de amor, se están dando un abrazo de lucha. Entonces, esto es lo que significa este nombre. Y al principio les dije que no le encontraba yo sentido a ese significado, pero también les puse el ejemplo cuando Jacob luchó con el ángel, dijo que no lo soltaba hasta que no lo bendijera. Así es. Entonces vamos a estar hoy estudiando ¿qué capítulo? El 3. Vamos a ubicarnos ahí en Habacuc capítulo 3.
Lo tiene allí abiertico en su Biblia. Amén, vamos a orar. Dios del cielo, Dios de gloria, gracias por este día. Gracias por estar en nuestras vidas, gracias por manifestarte, Señor, con tu presencia en nuestro ser, que podemos sentir tu presencia que nos ayuda, que nos fortalece, que nos ayuda a seguir adelante. Si estamos aquí es gracias a ti, no a nuestras fuerzas, sino que tú nos trajiste, Señor, y tú nos quieres bendecir, y tú nos quieres llenar, y tú nos quieres santificar cada día. En tu nombre, Señor, vengo a predicar esa palabra que me has dado. Señor, que sea de restauración, de fortaleza para mis hermanos y que seas tú hablando a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Leamos Habacuc capítulo 3, voy a estar leyendo el versículo 17. Dice la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. El tema para hoy es la fe que resiste y el sentido del sufrimiento. Como introducción tengo que el mundo de incertidumbre espiritual. Hay una incertidumbre en el mundo que es la parte espiritual que al hombre le hace falta. El hombre puede obtener dinero, puede tener salud, puede tener un hogar, aunque usted tiene que diferenciar lo que es hogar y familia. Lo diferencia, el hogar es su esposa, sus hijos, eso es su hogar. Su familia es el resto de gente. Su mamá, su papá, sus hermanos, sus primos, y todo el que usted quiera meter ahí en esa familia. Entonces, el mundo puede tener hogar, puede tener familia, puede tener dinero, cuando me refiero al mundo es a los seres humanos, puede obtener todas esas cosas con sus fuerzas físicas, ¿sí? Puede llegar a tener todo lo que se proponga y las metas que quiera lograr las puede alcanzar. Y nos hacemos una pregunta, yo me hice una pregunta y muchos se hacen esa pregunta. Y entonces, ¿por qué será que la gente que llega a tener tanto agarran vicios? Eso lo vemos muchos en los famosos, que nosotros los vemos o los jóvenes ahorita los ven y dicen, si yo tuviera ese montón de plata que tiene esa gente, o si yo ganara todo lo que ellos ganan, yo fuera la mujer feliz, yo fuera un hombre feliz, porque nuestra felicidad está determinada como por la cantidad de dinero que tengamos en nuestras cuentas bancarias, pero no es así, no es así. Nosotros los cristianos sabemos que no es así. Y si usted no lo ha entendido, comience a buscar el sentido de su vida en Cristo. Comience a buscarlo porque entonces usted no lo ha encontrado. ¿Por qué usted está aquí? Porque el sentido de que usted esté aquí no es que Dios le prospere económicamente. No, eso Dios no lo quiere para usted. Dios lo que quiere para usted es que usted sea salvo. Que usted sea feliz teniendo y no teniendo. Que usted sea feliz teniendo salud o no teniendo salud, porque hay veces no es solo tener la parte económica. Hay veces los sufrimientos son otros sufrimientos. Yo los anoté por acá. Los sufrimientos de nosotros pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Su sufrimiento es una de las experiencias más profundas y universales de la existencia humana. Aparece de distintas formas, puede ser enfermedad, pérdida de un ser querido, crisis económica, injusticia social, violencia, fracaso, soledad, silencio espiritual, oraciones aparentemente no respondidas. ¿Estoy en algo incierto? Es la realidad. A veces estamos dentro de la congregación,
ya tenemos al Espíritu Santo, pero no hemos recibido la respuesta de nuestra oración. Y eso para nosotros es un sufrimiento. Entonces los sufrimientos depende de las personas. Voy a utilizar una palabra que tal vez usted me diga, si no sabe, me levanta la mano. Los sufrimientos son subjetivos. ¿Sabe qué es subjetivo? Que dependiendo de la persona, puede cambiar, dependiendo cada quien, cada ser es un ser subjetivo. Usted no le puede pedir a él que reaccione de la misma manera que usted reacciona ante un problema o ante una necesidad o ante una enfermedad. Podemos reaccionar de distintas maneras y es válido porque somos diferentes. Dios no nos creó como unos clones o unos robots, que todos van a hacer lo mismo y son parecidos y son iguales. Aunque dice la Biblia que nos hizo a su imagen y semejanza, eso tiene una profundidad, hermanos, que no es que somos igualitos a Dios, no. Y eso es otro tema. Pero dijimos que en la introducción del primer capítulo, que Abacú estaba en un estado de anomia. Yo les dije que era anomia, ¿quién se acuerda? Búsquelo ahí en Google. ¿Quién tiene el celular en la mano? ¿Quién? Yo busco. Anomia. Yo busco. Ay, no tienen el celular en la mano. Pastor, están aprendiendo. Anomia, Tati. Cada quien hace lo que quiere. Anomia, cada quien hace lo que quiere. Abacú estaba en ese estado, estaba viviendo en una sociedad la cual cada quien hacía lo que quería. ¿Y usted no está viviendo así también? ¿No estamos viviendo así? Pero cuando el libre albedrío es una cosa y cuando Dios establece leyes es otra. Y ante las leyes de Dios no podemos hacer lo que nosotros querramos, aunque tengamos libre albedrío. Y estamos hablando del pueblo de Israel. Ellos tenían unas leyes, no estoy hablando de normas. Las normas eran que lavarse las manos, que lavarse los pies, que si los sábados, que el buey, que esas eran otras cosas. Pero estoy hablando de la ley que Dios les estableció. Cada quien dice que de acuerdo a esa ley, hacían lo que bien les parecía. Así estaba viviendo Abacú. Debido a eso Dios les dijo que iba a pasar ahí. Que les iba a venir un cautiverio de 70 años y se los iba a llevar una nación la cual eran terribles. ¿Quiénes eran? Los de Babilonia, los babilonios. Ellos se los iban a llevar y eso el Señor se los mostró, se los dijo. Y le dijo a Abacú y Abacú dijo, Abacú se puso contento. ¿Qué dijo? Ahí está en el capítulo 2, ya voy por el 2. Ya voy por el capítulo 2. Quiero que usted entienda cómo vamos a entrar al 3. Por eso estoy haciendo esta introducción del 1 y del 2 rápidamente. Aquí dice, bueno, el Señor les dijo, Abacú le dice, Señor, pero ¿cómo que tú vas a traer a esos gente que son más malos que nosotros? Él ahí se mostrando una ¿qué? En el capítulo 1 él es un dudar sin desesperar, como les dije, y sin desertar. En el 2 es un esperar sin desesperarse. En el 1 era un dudar sin desertar y en el 2 era un esperar sin desesperar. Porque ¿qué hizo Abacú? Primero me mostró su queja, se presentó, fue delante de Dios, no delante del pueblo, a presentarle su queja y a decirle que por qué y lo que estaba pasando. Después él dijo, bueno, yo voy a esperar. Señor, yo voy a esperar. Y toma la figura de ¿qué? De la atalaya. Y dice, yo me voy a subir como el atalaya, que el atalaya puede ver lo que el otro no ve. ¿Verdad que sí? Porque el atalaya está en lo más alto y puede ver lo que el otro no ve. Y él dijo, entonces yo voy a esperar. Voy a tratar de ver lo que yo no estoy viendo. Voy a tratar de entender lo que no estoy entendiendo, Señor. Yo voy a esperar. Entonces ahí lo dejamos.
Él montado esperando, no es que se subió, no, es una figura. ¿Y cómo se sube allá? Entrando a la presencia del Señor. Él dijo, Señor, yo voy a entrar a tu presencia, voy a esperar que tú me respondas, y Dios le responde. Y él le dijo, no te preocupes, que yo a esos babilónicos también los voy a juzgar un día. Ellos también van a tener un día en el cual van a ser juzgados. Y dígame, ¿existen los babilónicos? ¿Dónde están? ¿Existen? ¿Existen? ¿Y los israelitas existen? Y los babilónicos no. Porque cuando les dijeron que hicieran algo malo, mira, cuando uno les dice, y yo esto se los dije, que haga algo malo, lo hace mejor que cuando le dicen que haga algo bien. La maldad, lo malo, lo hacemos mejor porque somos perfectos haciendo el mal, que cuando nos dicen que hagamos el bien. Entonces Dios les permitió a ellos que lo hicieran, y hicieron más, pero lo hicieron tan bien que Dios les dijo, y ahora los desaparecen, porque no tenían que haber hecho todo eso. Sí, o sea, un día Dios los juzgó a ellos también, y le dijo a Habacuc, un día ellos también serán juzgados, pero yo soy un Dios justo, y aunque ustedes sean mi pueblo, yo a mi pueblo también lo corrijo. Y a ellos les dijo que era 70 años, y así fue. ¿Cuándo volvieron de esos 70 años? ¿Con quién? ¿Con quién volvieron? ¿Con quién volvieron? ¿Con qué profeta? ¿Y quién más? Esdras y Nehemías. Con ellos volvieron. Entonces, mis hermanos, en el capítulo 3 vemos que Habacuc viene siendo un hombre diferente. ¿No les parece? No es el mismo del 1, no es el mismo del 2. Ahora viene otro hombre que confía sin desmayar. Y vamos a empezar con el versículo 1. El 1. El capítulo 3, versículo 1. Porque en la valentía no falta la fe. Y dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Quién sabe qué es Sigionot? ¿Usted lo ha buscado? Yo le invito que cuando usted no sepa qué es una palabra, búsquela. Haga un pare, no siga leyendo hasta que usted entienda qué es esa palabra, porque eso no está ahí por estar. Eso no está ahí por estar. Eso tiene una razón por estar allí. Y esa palabra es un cántico, el cual Habacuc iba, porque esto dice que es una oración, pero es una oración cantada. No es una oración la cual fue hecha así como nosotros lo hacemos, hablada, no. Y yo quisiera saber cuál era la melodía de este capítulo. Sí sé que era rápida, que era de victoria. ¿Por qué? Porque cuando habla de esto, dice que esto era una tonalidad de victoria, no era una tonalidad de tristeza, sino de victoria. Porque cuando usted lee también más abajito, en el 3, aparece esto que aparece mucho en los salmos. ¿Usted lo ha visto? Al final del 3 dice Selah, al final del 9 dice Selah, y al final del 13 dice Selah. Y eso es una pausa que había que hacer. Porque como esto era dado, mire que al final del texto dice, al jefe de los cantores sobre los instrumentos de cuerda. Los instrumentos de cuerdas de esa época no eran como ahora, que usted no se da cuenta de los silencios y de ese espacio que hay entre una nota y otra. En ese momento había que apretar los clavijeros, había que acomodar todo. Entonces habían unos silencios de verdad. Habían unos silencios de verdad en el momento, como unos descansos. Entonces eso era lo que era Selah. Y ahí le daba a la persona tiempo de meditar en lo que estaba cantando.
en lo que estaba recitando en ese momento. Entonces, en este cántico hay 3 silencios, en el cual había que pensar y analizar en lo que se estaba hablando, en lo que se estaba diciendo. Pero antes de yo pasar a explicar, que voy a tratar de hacerlo resumido, estos versículos, el ser humano, les voy a explicar que el ser humano enfrenta muchas veces situaciones las cuales nos desestabilizan. Y eso fue lo que le pasó a Abacú. Él se desestabilizó de una manera que toda su vida se movió. Yo encontré un hombre llamado Víctor Franks, que este hombre fue un psiquiatra, neurólogo, filósofo, austriaco. Si yo le digo esto es como por información. A mí lo que me importa es lo que este hombre hizo. Este fue el fundador de la logoterapia, un autor de la obra más influyente del siglo XX. Ya después le digo cuál es la obra. Este hombre nació en 1905. En 1925 se comenzó a formar, estudió medicina. Este hombre era de una familia judía. Tenía su papá, su mamá, sus hermanos. En 1942 se casa con una mujer llamada Tilly. Y inmediatamente que empieza esta fecha que le dice, 1942, ¿qué pasó más o menos por ahí en esa fecha? Eso fue en 1948. La Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes estaban ahí detrás de los judíos así? Los nazis. Dijeron, los vamos a acabar. Entonces, este hombre era judío. Imagínense. Y estaba en pleno corazón, donde les dije que era de Austria. Y vino este hombre y le salió, como era ya reconocido, era filósofo, era neurólogo, era médico, le salió la oportunidad de irse a Estados Unidos con su esposa y él no se fue. Ya les comenzaron a decir a las personas de élite, vea, váyase, esto no está como bien, usted es de las personas que probablemente le tienen el ojo puesto, váyase. Él dijo, no, yo no me voy, yo no puedo dejar a mi papá y a mi mamá, porque ya eran viejos y a ellos no les habían dado la visa. Y este hombre dijo, no, yo no puedo dejar a mi papá y a mi mamá, porque ya están viejos, ellos viven conmigo, ¿cómo los dejo? Se van a morir de hambre. Ya estaban en un gueto, se los llevaron a un gueto, que era un lugar como donde los tenían a todos. Y él dijo, no, yo no me voy, se quedó. Hermanos, a él, a su esposa, a los papás, a los hermanos, a todos se los llevaron a los campos de concentración. Se lo llevaron a él a 4 campos de concentración. En el último que estuvo fue Auschwitz, y ese es el más conocido, que fue terrible. Este hombre le mataron a la esposa, le mataron al papá, le mataron a la mamá y a todos sus hermanos, quedó solo. Pero él, antes de que se lo llevaran a estos campos de concentración, en la chaqueta, él ya estaba escribiendo un libro y en la chaqueta cosió los apuntes que tenía, pero él no sabía, porque era que llegaban a esos campos de concentración sin saber lo que pasaba, porque no era como ahora que había comunicación. Hermanos, esa gente es tan terrible que sesgaba la información, o sea, que la gente no supiera qué era lo que estaba pasando allá. Nadie sabía, todos iban a ciegas, pensando que los iban a llevar como a un gueto. Ellos hicieron primero, un gueto. Y después como que ellos pensaban, la gente pensaba que los iban a llevar a otro gueto que quedaba como más lejos. No, la gente entraba ahí sin saber lo que les esperaba. Y él pensaba que él iba a estar con su ropa y ahí iba a tener sus apuntes y él iba a poder seguir anotando, escribiendo su libro. Cuando llega a Auschwitz, al primer campo de concentración donde lo llevan, le quitan la ropa y le dan su uniforme. Y ahí perdió su libro, las notas de su libro. Pero dijo, bueno, no importa, la tengo acá, en la mente. En cualquier momento vuelvo y los escribo. No fue así. Y este hombre vivió cosas terribles allá adentro, cosas horribles, que lo único que a él lo hizo soportar todo lo que vivió fue cerrar los ojos e imaginarse la cara de su esposa.
Eso le daba el valor para él vivir el día a día. Y él se fue dando cuenta que las personas que vivían sin esperanza y sin un porqué morían rápidamente, porque no tenían un propósito por el cual vivir, no tenían un porqué por el cual vivir. Y así él vio muchos que fueron muriendo y se dejaban morir, se tiraban en la nieve, porque no solo era que estaban encerrados, era que había un frío, hermanos, congelante. Y ellos vivían en unas cosas muy precarias, eso. Y el que no se moría de frío, se moría de hambre, se moría de enfermedades, bueno, todo lo más terrible que usted se puede imaginar. Y este hombre dijo, yo tengo que tener un porqué y una esperanza. Yo tengo que pensar en la cara de mi esposa, en mis papás, en mis hermanos. Yo los voy a ver otra vez. Él guardaba la ilusión, porque el que ya sentía que no podía más, ya iba a morir. Y siempre pensaban que era que el próximo mes, vamos a salir de aquí, ya estamos pronto de salir. Y la liberación llega en 1945, el 27 de abril es liberado por las tropas estadounidenses del campo de Truscriz. Regresa a Viena como el único sobreviviente de su familia. Él comenzó a buscar sus familiares y no encontró a ninguno. Y sumergido en este dolor y en esa tristeza, él dijo, viví muchas cosas como médico, como neurólogo y como psicólogo, analizó muchas cosas allá adentro. Y el libro en sus inicios se iba a llamar Un psicólogo en cautiverio o Un psicólogo en Auschwitz. Pensó en ponerle ese nombre. Pero hubo un editor que le dijo, no, mejor pongámosles El hombre en busca de sentido. Les recomiendo que lean ese libro, El hombre en busca de sentido. Él comenzó a buscar, o sea, cuál era el sentido para un hombre vivir, seguir, avanzar. Y en ese libro él más o menos lo explica, pero él en sí encuentra el sentido a su vida cuando encuentra a una mujer. Vea lo importante que podemos ser las mujeres para los hombres o los hombres para las mujeres. Una enfermera cristiana, imagínense, enfermera y cristiana. Y ahí comienza ese hombre a ver cuál era el verdadero sentido de su vida. Porque lo que había vivido a muchas personas lo llevó a odiar a Dios, a no creer en Dios. Mucha gente que salió de esos campos de concentración no creyeron en Dios nunca. No quisieron nunca que les hablaran de Dios. Pero hubieron otros que su fe se aferró más a Dios. Y hubieron otros que no, porque decían, esto no tiene sentido, si Dios existe, ¿por qué permite tanta maldad y por qué permite esto? Esa gente que entró a esos campos de concentración se hicieron esa pregunta que hizo Abacú, ¿y por qué? ¿Y por qué a nosotros? ¿Y por qué permites esto? Y mucha gente esas preguntas los llevaron, fue a una condición de negación a Dios y de no creer, de ser ateos, de no creer. Pero Abacú no tuvo esa condición. Abacú dijo, bueno, yo voy a esperar. Señor, yo voy a esperar a ver lo que vas a hacer. Y así comienza este capítulo, esta oración que hizo Abacú. Y él dijo, yo voy a esperar, pero mientras espero, voy a orar. Y en la oración él comenzó a recordar lo que Dios había hecho en el pasado por ellos. Eso lo vemos desde el 2, y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira, acuérdate de la misericordia. Entonces a mí me gusta una versión que tiene la hermana Nuri, levántese y la lee, y usted piense, usted el lector de la Biblia, y ahí va a ver cada suceso que él comenzó a narrar que ya había pasado, porque cuando nos acordamos del pasado no debe ser para anhelar lo malo que hicimos, para anhelar el pecado, no. Debemos acordarnos del pasado, de lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hermanos. Cuando nos sentimos así decaídos, tenemos que pensar en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos, porque Dios sigue estando en el mismo lugar que siempre ha estado, pero muchas veces está en silencio.
Y en ese momento estaba en silencio y ya le había dicho que él iba a obrar. Pero él empieza diciendo esto, escúchelo atentamente. Hecho, y por eso tiemblo en tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Si te enojas con nosotros, no dejes de tenernos compasión. Sí. Tú eres nuestro santo Dios, vienes de la región de Temán, vienes del monte Parán. Tu grandeza ilumina los cielos, la tierra entera te alaba. Un gran resplandor te rodea, de tus manos brotan rayos de luz y dejan ver tu poder escondido. ¿Se acuerdan cuándo fue eso? En el Antiguo Testamento, cuando Dios se le mostró a Moisés. De ahí se comenzó a manifestar el poder de Dios y eso es lo que Él está diciendo ahí. Plagas terribles anuncian tu llegada, vas dejando en el camino graves enfermedades. Cuando tú te detienes, la tierra se pone a temblar. Cuando miras a las naciones, todas ellas se llenan de miedo. Los cerros se desmoronan, las antiguas montañas se derrumban. Hasta he visto temblar de miedo a la gente de Cusán y de Madián, porque tú has vuelto a actuar. Dios nuestro, ¿por qué te decidiste a montar en tu carro de combate? ¿Será porque te enojaste con los dioses río y mar? Con tus flechas heriste la tierra y esas heridas son los ríos. Cuando las montañas te vieron temblando de miedo, temblaron de miedo. Las nubes dejaron caer su lluvia y el mar rugió con furia. Sus grandes olas se elevaron al cielo. Cuando lanzaste tus brillantes rayos, el sol y la luna se detuvieron. Pero te enojaste y recorriste la tierra y en tu enojo aplastaste naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo y al rey que tú elegiste. Destrozaste al jefe de esos malvados y acabaste por completo con su reino. Sus orgullosos jinetes nos atacaron con la furia de una tempestad. Querían dispersarnos y destruirnos, pues no podíamos defendernos, pero tú los mataste con tus propias manos, con sus propias manos. ¿Sí se metieron en la historia? ¿Se metieron en la historia? Estaba narrando desde Egipto, Deuteronomio 32:2, el que esté anotando, cuando Dios muestra su gloria. Jueces 5:4, cuando Dios muestra su gloria. El Dios de justicia lo vemos en Números 31, en Jueces 6:8. Cuando Dios muestra su poder en la naturaleza, cuando abre el mar, cuando abre el río, menciona el mar y el río. ¿Con quién abrió el mar? ¿A quién usó? A Moisés. ¿Y del río? No adivine. ¿Con quién, con qué líder Dios usó, a qué líder Dios usó para abrir un río? Que lo detuvo como una represa, un río, a Josué. Exacto. Eso es lo que Abacú está haciendo allí, recordando el poderío de Dios, recordando todo lo que Dios hizo. Y si Dios hizo eso, y si Dios mostró todas esas maravillas, y si ese es el Dios que yo conozco, y si ese es el Dios de mis antepasados, entonces yo cómo no voy a confiar en ese Dios. ¿Cómo yo no voy a confiar en Él? Eso era lo que Él estaba diciendo, hermanos. Eso era lo que Él estaba poniendo en ese momento. Manifestación de Dios en la historia. Que a mí me olvida irle indicando. Tóquete en un apuntador aquí para pasar. Ajá. Ahí vemos la manifestación de Dios en la historia. Él empieza a manifestar todo lo que Dios hizo. Eso lo dicen todos los primeros capítulos. ¿Usted leyó hasta qué capítulo? ¿Hasta qué versículo? Pero él también sigue hablando de eso en el 11, en el 12, cuando dice el sol y la luna se pararon. ¿Cuándo el sol y la luna se detuvieron? ¿Con quién? ¿Con quién?
Que el sol se detenga en Parán y la luna en Cusán. Con Josué. Y si el sol y la luna se detuvieron, entonces el día duró más. El día duró más. Y sigue hablando en el 11, vamos por el 11, viene el 12. Y con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. ¿Qué más dice? Y ahí comienza a hablar que derribó murallas. ¿Cuándo las derribó? ¿En qué evento fue ese? ¿Cuándo qué? Cuando derribó las murallas de Jericó. ¿Vio que viene en una secuencia? ¿Vio desde dónde comenzó? Entonces no me pueden decir que la Biblia es un desorden. Abacú no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Abacú no sabía eso. Eso lo sabemos somos nosotros ahorita. Él no sabía que estaba escribiendo la Biblia. Él no sabía que esa oración iba a salir aquí. Y que iba a ser para nosotros hoy una lectura. Y que iba a ser para nosotros hoy ver su vivencia. Y de esa manera ayudarnos a seguir. Y tenerlo como referencia como un hombre de Dios. Y que iba a estar entre los profetas. Tampoco lo sabía. Entonces usted no sabe qué es lo que Dios está haciendo en su vida y usted no sabe a quién usted le va a hablar con su vida y cómo Dios lo va a usar a usted no sabe. Entonces déjese usar por Dios. Sea un hombre y una mujer de Dios, sea un hombre y una mujer llena de la presencia de Dios, que todo lo que usted haga sea un testimonio vivo para el que lo vea, diga yo voy a seguir. Eso lo vemos en el Salmo 40. Leamos el Salmo 40 que dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán otros, estos muchos temerán y confiarán, verán otros. No es tanto lo que dices, sino lo que ven, de ti. ¿Qué está viendo tu familia de ti? ¿Qué está viendo tus compañeros de trabajo de ti? Porque es donde pasas más horas. Aquí pasas 1 hora, 1 hora y media, 2 horas máximo. Pero en tu trabajo duras 8 horas y en tu casa el resto de las horas. ¿Qué está viendo tu familia de ti? ¿Qué está viendo tus vecinos de ti? Tú no tal vez aparecerás aquí en la Biblia, pero aparecerás en la historia de tu familia. Aparecerás en la historia de tus compañeros de trabajo. Ay, yo tuve una compañera que me animaba, que siempre estaba orando, que siempre tenía a Dios en la boca, que siempre estaba ahí, que no participó conmigo en mi pecado, que no andaba mintiendo. Eso lo dijo David en el Salmo. Y hoy, después de tantos años, vemos el Salmo de David y decimos que fue un hombre conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de hombres perfectos. David no fue perfecto y Dios no ocultó su pecado. Aquí lo tenemos en esta Biblia. Pero fue un hombre que supo reconocer su pecado y trabajar en él, pedir perdón y continuar. No quedarse ahí. Entonces seguimos acá. Triunfa en la escasez. Aquí comienza a partir del capítulo 3:17 a hablar de la escasez. Esto es algo pero tan que usted se pone a analizarlo y vamos a leerlo. La realidad de la ruina. En medio de esto, como les dije, están en una ciudad la cual está vuelta a nada. La tienen sitiada porque ya la van a agarrar los babilónicos. Y antes de sitiarlos, antes de llevárselos, los debilitaron. Entonces dice, la realidad de una ruina. Higueras sin frutos, rebaños desaparecidos, economía colapsada. Abacú enfrenta la pérdida total.
sin negarla. Eso está en el 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto. La higuera no es que florece. Yo comencé a buscar cuál era la flor del higuero. No es que florece. En sí no está hablando de eso. Está hablando que no da, no, eso está como dentro del fruto. Entonces ahí está hablando del alimento. Comenzó a escasear. Y cuando dicen las vides haya fruto, o sea, aparte del agua, usted ahorita aparte del agua tiene, del agua de la canilla, usted tiene agua saborizada, tiene gaseosa, tiene jugo tiene jugo, tiene cuanto jugo usted quiera, tiene licuadora y hace su jugo. Pero para ellos no. Aparte del agua, ellos solo tenían el vino. No tenía más. Entonces, si empieza a escasear eso, y si el agua también empieza a escasear, entonces para ellos alguna celebración, para acompañar sus alimentos ya no había ese vino, porque uno era jugo de vino, otro era ya vino fermentado, o sea, hay como diferentes tipos de vino. Pero a nosotros nos dicen vino y enseguida borrachera, no, o sea, hay distintos tipos de vino y ellos de acuerdo a eso, así era el consumo que le daban. Que era una fiesta, ya era un vino fermentado, si era para alimento, ya era un jugo de uva parecido al que usted se toma aquí en la Santa Cena. Entonces tenía diferentes maneras de prepararlo. Entonces vemos que después dice, Dios es mi fortaleza. Pero antes de eso, viene y dice, aunque falta el producto del olivo. ¿Qué era el olivo? ¿Qué sacaban de ahí? El aceite. ¿Y qué utilizaban el aceite? La luz, porque de ahí sacaban las lámparas para la comida, para cocinar. Y usted nunca usó aceite como para quitarse la mojosera de las heridas. Cuando sientes la piel así como reseca, te echas aceite. Sí, ellos, o sea, para mucha utilidad era el aceite. Y no, entonces para amasar el pan necesitaban. Entonces comenzó a escasear eso también, imagínense. ¿Qué más dice? Y los labrados no den mantenimiento, los animales. Y la granja, ya no podían salir a sembrar, ya no podían salir a recoger. Entonces, el hambre. Después que dice, y las ovejas sean quitadas de la majada. Hermanos, para ellos no era un clima como el de nosotros, que es como que tú puedes estar con la misma ropa todo el año, no tienes que cambiar de ropa. En los países que se cambia de estaciones, usted los ve que cambian cuando hace calor, la ropa de calor, la ropa de primavera, la ropa de cuando cae nieve, tienen la ropa para todo eso, Y ellos están en donde, en un país el cual el clima es de día un sol tremendo, de noche un frío. Y ellos no tanto utilizaban las ovejas para comérselas, sino ya que fuera en una ocasión muy extrema. Pero ellos utilizaban era la piel de la lana de las ovejas. Entonces ni siquiera ya eso. Entonces también la escasez de ropa. Usted a veces ve eso y usted a veces no se ve ahí. Cuando usted dice, ay, yo no tengo, bueno, yo sí pasé por ahí. Yo pasé el no tener pues lo que quería comer, y no voy a hablar de mí, fue una situación de país del cual vengo, no tenía comida, que la ropa era la misma, que no tenía, o si comprabas ropa no tenías para comprar zapatos, no tenías si comprabas comida no tenías para, todo era comida, porque después que tengas comida, lo demás no importa. El agua, yo sé que es eso del agua, de no tener agua, de tener que cargar agua. Eso fue una situación país, o sea que todos lo vivimos. Y tal vez usted ha tenido como escasez de ciertas cosas, pero no todas a la vez. Y yo sé que es tener escasez de todo a la vez. Y tú no estás contento, tú no te estás riendo, tú estás con ganas de llorar todo el tiempo y de salir corriendo. Y de decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Cuándo será que se irán? Pero y todavía están. Pero yo estoy por acá, gracias a Dios. Entonces, en Habacuc 18 dice, con todo,
3:18. Con todo yo me alegraré. La respuesta de fe no niega el dolor, sino que elige el gozo de Dios por encima de la circunstancia. Hermano, cuando usted decide ser feliz, no importa quién esté y quién no esté, que tenga y que no tenga. Si usted decide ser feliz, usted no se va a dejar quitar esa felicidad, pero es algo que usted se tiene que proponer. Y Habacuc se lo propuso en esta canción. Con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa por lo que usted esté pasando, gócese en el Señor. Dios es mi fortaleza, Jehová el Señor es mi fortaleza. La identidad del creyente no depende de la abundancia, sino del carácter soberano de Dios que sostiene en la prueba. ¿Por qué el cristiano sufre tanto? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué? Cuando usted quiere hacer algo del oro, de la plata, sea de cualquier metal, o algo bonito, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso mediante el cual se prepara, se hace, se calienta o se pasa por agua. Y después usted ve esa pieza hermosa y dice, qué lindo. Pero usted no sabe qué fue lo que tuvieron que hacer para hacer eso. Entonces nuestra vida es así, un proceso, el cual usted dice, voy a orar porque entonces Dios va a hacer algo maravilloso, porque entonces Dios va a hacer algo bueno. Señor, todo esto tiene un propósito, todo esto tiene un fin, no importa por lo que yo esté pasando, Señor, ayúdame. O sea, que usted, su identidad esté en el Señor, en Dios, y que usted diga, en medio de las circunstancias, en medio de lo que estemos pasando, de lo que yo esté pasando, no importa. Eso no quiere decir de que la circunstancia se va a quitar y de que eso va a desaparecer, no, porque Habacuc salió de esa oración, pero todavía el problema estaba ahí, o Dios lo quitó. Los babilónicos se lo llevaron, aunque Habacuc hizo esta canción, aunque él cantó esto, aunque él oró, igual los babilónicos se lo llevaron, pero él sabía que era lo que estaba pasando. Porque dice que Dios no hará nada sin que antes se lo muestre a sus profetas. Y cuando usted ya conoce cuál es el fin de toda esta historia, entonces usted espera. Y usted sabe cuál es el fin de su historia, ¿o no? Usted lo que no sabe es el proceso que va a vivir. Pero usted sabe cuál es el fin. Dios le dio un comienzo y le dijo, ve, este es el final. Lo que vas a vivir entre este y este tú no lo sabes. Pero confía que en medio de eso yo estoy. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y es lo que se nos olvida, hermanos. Porque no puede decir que a mí no se me olvida, a mí se me olvida. Por eso Dios me está dando esto. Y me dio para que lo compartiera con ustedes, porque a mí se me olvida. Porque en el momento me ofusco y digo, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está? Dios mío, ¿por qué tanta cosa? Pero no crea que todos estamos en esto. Si usted es un cristiano el cual ni tiene problemas, usted tiene una vida de maravilla, entonces usted examínese, porque entonces usted no está siendo procesado. Y pregúntese, ¿yo sí seré cristiano? Pregúntese, ¿será que sí? Porque el diablo, en vez de atacarme, lo que me da es palmadita y me sonríe. Pregúntese. Entonces él aquí viene y pone una figura en el 3:19. Mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. La promesa de Dios transforma la escasez en capacidad para caminar en lugares escarpados, en lugares altos. Las siervas son unos animalitos que cuando ve el peligro, ellas no se ponen a enfrentarse con el león. Ellas no se ponen a enfrentarse con el tigre, con el oso. Hermanos, ellas emprenden la carrera para la montaña. Cobarde, bueno, prefiero que digan aquí corrí que aquí morí. Y ellas son esas. Y Dios les dio esas capacidades. Y Habacuc utiliza esa figura de las siervas.
que tienen esas paticas hendidas como con unos chuponcitos, y ellas pueden ir subiendo y llegar, porque en medio del peligro lo que los hace es refugiarse en las alturas. Y en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de lo que para usted represente su problema, refúgiese en las alturas, refúgiese en el Señor. Porque si usted se queda ahí, se lo come el problema, se lo come, lo acaba, lo destruye y no deja nada de usted. Pero nosotros hacemos al revés. Vemos el problema y lo que nos hacemos es que nos agachamos y nos ponemos a llorar y cerramos los ojos. Y nos dejamos que nos coma. Y nos dejamos que nos aplaste. Eso es lo que hacemos nosotros. O yo seré la única que hace eso. Sigamos. La fe es sentido y victoria. Y en el capítulo 1 es una fe que encuentra sentido. En el 2 es una fe que alegra en Dios, que se alegra en Dios. Y en el 3 dice: el justo por la fe vivirá. Si usted no se cree justo, Dios lo hace justo. Porque justificados pues somos para con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. No por las obras que nosotros hagamos. No por nada que nosotros hayamos hecho, sino por la sangre de Cristo. Y usted todavía está a tiempo de venir y acercarse a esa sangre y hacer la obra del Señor y vivir su proceso y vivir su vida. Porque usted no está en este proceso solo, usted está con Dios. A veces eso es lo que nos pasa, que pensamos que estamos solos en esto, que Dios está ahí en silencio. Pero es como cuando usted ve a su hijo que está haciendo algo malo y usted se calla. Y usted lo deja, y usted lo está viendo y usted lo deja. Porque usted sabe que va a aprender de ahí. Que cuando aprenda ya no lo hace más. Pero hay veces que es como que vivimos un ciclo, que vivimos otra vez y pasamos lo mismo, pero es porque no hemos aprendido algo de ahí. Y Dios en cada proceso de nuestra vida quiere que nosotros aprendamos algo. Aún de lo malo se aprende. De las cosas negativas que vivimos aprendemos. Tome su enseñanza y siga. Agarre su enseñanza de ahí y siga. No se detenga. Tenemos una cita para meditar en ella, que es: podemos perderlo todo excepto la libertad de elegir nuestra actitud ante la adversidad. Esto lo dijo este hombre que les hablé primero, Víctor Frank. Usted decide si continúa, si se queda, si se estanca o se devuelve. Y tiene que empezar otra vez. Y no, yo no quisiera empezar. Yo prefiero seguir. Yo no sé qué elección hará usted, pero yo prefiero seguir. Porque las circunstancias sé que hay veces son muy adversas. Y usted me dirá: hermano, usted no sabe. Bueno, hay veces uno habla con personas y dice: usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Usted no sabe. Y yo les digo a ellos: usted no sabe por lo que yo he pasado también. Sí, porque todos tenemos así. Yo no le puedo decir sí, yo sé, porque la persona te va a decir no, no sabe. Pero entonces yo respondo usted no sabe por lo que yo estoy pasando también o por las que yo he pasado también. Sí, sí, bueno, entonces ahí cuando me dicen sí, venga que yo le cuento. Ahí les doy una técnica de evangelismo. La fe madura no canta porque la tormenta haya terminado, sino porque Dios sigue siendo salvación, fortaleza y firmeza en medio de la tormenta. Abacú bajó de esa oración, salió de esa oración y el problema seguía. Se los llevaron cautivos desnudos a Babilonia, imagínense. Desnudos, ¿para qué? Para que no se escaparan. Amarrados, atados, y se los llevaron desnudos. Era una manera también de humillarlos. Era una manera de llevarlos como que el pueblo que tanto había vencido a todos los demás, ahora yo me los llevo y los exhibo. Y así hace el diablo cuando tú caes en el pecado y ese pecado queda en evidencia y te expone delante de todo el mundo.
y tú quedas como que yo de esa no me vuelvo a levantar. Pero pasa el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasaron 70 años, y el pueblo otra vez el Señor otra vez levantó a ese pueblo. Así que no importa lo que hayas hecho, no importa lo que tu vida haya atravesado y en el pecado que hayas caído, el Señor te levanta nuevamente. Si tú pides perdón, llegas arrepentido delante del Señor, Él te perdona, te levanta, te restaura. Y dice que la gloria primera, ¿qué? ¿Como la postrera o la primera? Que la primera, exacto. Porque hay veces pensamos que nuestras glorias se han terminado porque caímos, porque fallamos, porque hicimos las cosas como no eran. Pero no, el Señor restaura y transforma. Amén. Les invito a estar de pie. Vamos a orar. Ya están acostumbrados que mis prédicas son cortas. Y si alguno quiere venir a los pies de Jesús, si alguno quiere comenzar a ponerle sentido a su vida o entender cuál es el sentido de su vida, yo lo invito a que pase acá adelante y oramos por usted. O si usted ya es de nosotros, parte de esta iglesia y necesita oración, yo le invito también que pase adelante. Si usted se siente que no tiene la fuerza para seguir, para continuar, porque está cansado, agotado, sin fuerza, debilitado, venga, oremos juntos. Y si no, levante sus manos allí. Padre de gloria, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por mi vida. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por tu palabra. Gracias por fortalecernos, Señor. Que no importa lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, tú eres Dios y sigues estando en tu trono. Tú sigues siendo el Jehová Nisi. Tú sigues siendo nuestra bandera. Tú sigues siendo nuestra fortaleza en medio del problema, de la tribulación. Y aquí estamos, Señor, para que nos ayudes y nos fortalezcas. Señor, y nos ayudes a seguir adelante. Que tu poder, Señor, se manifieste en nuestra vida. Y que podamos ser el testimonio que tú quieres que seamos. Que a través de nuestra vida puedan llegar otros. Que al ver nuestra vida puedan llegar nuestros familiares. Que al ver nuestra vida puedan llegar nuestros hijos. Señor, bendice nuestra familia, bendice nuestros hogares. Que sea tu espíritu obrando en medio de los tiempos que estamos viviendo. Señor, que tú nos ayudes a trazar, a seguir este camino, a continuar clamando por nuestra nación, por nuestro país. Señor, que tú bendigas esta nación, que tú bendigas este país, que tú nos ayudes a continuar, a seguir y que podamos predicar tu palabra y que podamos hacerlo de una manera vehemente, con poder, con fuerza, Señor. Que podamos ser hijos tuyos, testigos tuyos, fieles y verdaderos. Y que podamos mostrar nuestra fe no fingida, sino que sea una fe auténtica, que sea una fe verdadera, que sea una fe que demuestre que tú eres Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo. Y el pueblo de Dios dice, amén.